Buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes por el Zoom y a aquellas quienes nos siguen por las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Nixon Fernández, soy colaborador de la Biblioteca Nacional del Perú y las acompañaré en este tercer y último día del seminario virtual denominado Tecnologías al Servicio de las Bibliotecas. Este evento se organiza ante la coyuntura que afrontan las bibliotecas públicas de nuestro país, una situación que ha exigido pues hacer un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación con la finalidad de seguir brindando acceso a la lectura y a la información a los ciudadanos. Debemos recordar que el seminario se viene realizando desde el día jueves 22, el día viernes 23 y hoy lunes 26 de abril como última fecha. El día de hoy tenemos programados dos temas muy interesantes, los cuales son automatización de bibliotecas y Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, denominado COA. Antes de dar pase a la primera ponencia, queremos dar las siguientes recomendaciones. Las preguntas que los participantes tengan, por favor, las pueden ir formulando por el chat antes de que termine la exposición y trataremos de atender la mayoría de preguntas durante el tiempo que esté disponible para las preguntas. La lista de asistencia para los inscritos y participantes del Zoom se compartirá por el chat. Se les recuerda que para recibir la constancia deberán firmar asistencia o deberán haber inscrito sus datos los 3 días del seminario. También se les pide llenar correctamente los nombres y apellidos, ya que de esos campos se tomará los nombres y los datos para poder generar la constancia. El tiempo de envío de la constancia es de 30 días hábiles y se remitirá al correo que ingrese en el formulario de asistencia. Asimismo, el link de asistencia se comparte a las personas que se han inscrito en la etapa previa al lanzamiento de este seminario virtual. Bien, ahora sí, les presento a la primera ponencia. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Brenda Torrejón. Ella es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresada de la Maestría de Psicología Educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en Administración por el Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE, colegiada y habilitada por el Colegio de Bibliotecólogos del Perú con número 438, miembro fundador del colectivo Infómanos de Profesionales de la Información. También tiene experiencia en gestión de bibliotecas universitarias, especializadas, públicas y escolares, desarrollando líneas de investigación, charlas y consultorías en organización de la información, metadatos, alfabetización informacional, con organismos públicos y privados. En esta oportunidad, la licenciada Herrera nos va a brindar el tema denominado automatización de bibliotecas. Ya está con nosotros. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. ¿Cómo están con todos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Así que, bueno, estoy entendiendo es ya el último día, así que espero, bueno, hayan tenido todo el bagaje previo de los temas y esto sea un complemento especial a eso, ¿no? El tema específicamente es automatización de bibliotecas, así que primero habría que recordar qué es automatización. La RAI tiene una definición, ¿no? Básicamente es convertir ciertos movimientos regulares en algo automático o indeliberado, así lo pone la RAE. Es decir, pasar de un proceso manual a un proceso mecánico. Bajo este término es que vamos a empezar a desarrollar todo lo demás. Y eso está dentro de un contexto mayor que son las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Es decir, en general forman parte de las actividades cotidianas que tenemos, en este caso los bibliotecarios, y que vamos a emplear de estas tecnologías algunas herramientas para agilizar algunos procesos. Aparte, no solo laboral, sino también comunicacional. Y a partir de esto es que se han presentado pues, nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevas soluciones
para las instituciones, para las diferentes bibliotecas, los diferentes tipos de bibliotecas, y significa que entonces vamos a tener una optimización de tiempo sobre todo, ¿ok? Bajo esta línea de mecanizar ciertos procesos, es que tenemos que entender que la automatización, tal como lo estoy señalando acá, dice, hace muchos años dejó de ser una moda y en la actualidad se ha convertido pues en una necesidad estricta para las bibliotecas. Es decir, la tecnología ha transformado una herramienta indispensable para el buen desempeño de los procesos y servicios, así como para el intercambio de información con otras bibliotecas. Es decir, la finalidad entonces de estas herramientas o de esta automatización, de estas tecnologías, es apoyar en este caso no solo al bibliotecario, sino también al usuario, empleando las diversas herramientas que nos permitan ampliar, buscar, recuperar información. Entonces, tenemos que entender un poquito cuál ha sido la línea del tiempo de la automatización. Brenda, ¿Sí? Brenda, ¿puedo interrumpirte un momento, por favor? ¿Crees que puedas volver a compartir tu pantalla porque no se está visualizando? ¿No se está visualizando? Oh, ya, Así es. ok, ok, ok. A ver. Sí, solo vuelve a compartir, imagino que Uh-huh. ya se podrá visualizar. Perfecto. ¿Sí? Ahora sí se puede visualizar. Sí, Si es que hay la opción de ponerlo en ok. pantalla completa. ¿Está ahí? Sí, perfecto. Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, ya les había comentado un poco sobre lo que es automatización, partiendo de la línea regular de este término. Vamos a aplicar la automatización para lo que son el mundo de las bibliotecas y vamos a entender que ahora es una necesidad, es decir, vamos a tener que contar con ella para que en este caso nuestras bibliotecas puedan ser, si se quiere, el término más exitosas. Acá yo les mencionaba la línea del tiempo de la automatización. Es importante entender que empezó, miren, ya más o menos en la década de los años 60. Tenemos que una de las primeras instituciones que trajo esta idea fue la Universidad de Chicago. Luego pasó con la Organización del Trabajo, ¿no es cierto?, la OIT, y esta desarrolló un programa llamado ISIS, bajo ciertas características técnicas que se fueron desarrollando en esa época, y que a la par, eh, este paquete informativo de la OIT, con este programita que lo llamó ISIS, eh, lo compartió a cuantas instituciones se lo solicitaran. ¿Ok? Sin embargo, no era compatible con todos los equipos. Es así que la UNESCO, posterior o casi a la par que la OIT, desarrolló otro programa que se llama CDS, ¿sí? Entonces, también tuvo esta interferencia de incompatibilidad tecnológica y finalmente ambas instituciones juntaron sus programas y ya en el año 85 desarrollaron lo que posiblemente algunos de ustedes conozcan, y los bibliotecólogos que tal vez estén aquí también y los bibliotecarios, al microISIS, al tan famosísimo microISIS. Es decir, fue la unión de dos programas, gracias a dos instituciones, que desarrollaron esto, bajo también una tecnología, en este caso limitada. Por eso es que en el año 95 recién se pasó al WinISIS, que es lo mismo que el microISIS, pero adaptado para Windows. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos tenido desde el año 60,
75, 85, 95. Y es gracias a la UNESCO, en este caso, que se compartieron más de 20.000 licencias, es decir, estos 20.000 permisos para que pudieran ser usadas en diferentes instituciones. Y lo importante de esto es que se usó de manera gratuita. ¿De acuerdo? En este caso, el WinISI se utilizaba para sí, computadoras personales bajo ciertas también características. Ya a partir de esta época, a la par, se fueron desarrollando otro tipo de programas, otro tipo de software, ¿de acuerdo? Para que se pudieran utilizar en la biblioteca. Hasta ahí solo tenemos entendido que la automatización ha servido para un trabajo en la biblioteca, para optimizar tiempos, para mejorar procesos, pero todavía no tenemos muy claro para qué más. Entonces, ¿qué uso se le ha dado en las bibliotecas? Nosotros, en este caso, el acceso a Internet o a dispositivos digitales también es parte de este conglomerado de las bibliotecas. En las bibliotecas nosotros vamos a encontrar en la actualidad una serie de tecnologías que ya hemos mencionado, pero que se han encargado de transformar y mejorar a las bibliotecas. Acá tenemos una imagen de cómo se veía posiblemente, ¿no es cierto?, en esos primeros años lo que fue una biblioteca. Un espacio que tenía que ser bastante amplio, donde teníamos que contar con esas fichas manuales para hacer la búsqueda de títulos, de autores, de temas, todo tenía que ser sumamente manual, ¿no es cierto? Entonces, para mejorar parte de estos procesos inicialmente, porque tenían que ver inicialmente con la labor interna del bibliotecario. Así nacieron o así nació la automatización de bibliotecas. Tuvo que ver primero con la labor interna del bibliotecario. Es decir, desde la forma en que manejaban y organizaban el conocimiento hasta llegar a los servicios que prestan. Y ya ahora hay mucho más alcance gracias también al aprovechamiento del Internet. Entonces, quiere decir, estos recursos tecnológicos disponibles deben ser aprovechados por las bibliotecas. Pero para esto es necesario que se cuente con un sistema integral, es decir, que cubra todo, no solo lo que es el proceso interno, el trabajo interno bibliotecario, sino también, hemos dicho, los servicios que se vayan a prestar hacia nuestros usuarios. Entonces, tiene que ser un sistema integral que ayude hacia este objetivo. Y dentro del mercado actual existen opciones para la gestión de la información. Hemos entonces entendido que hay, a partir ya del WinISIS, una serie de programas. A esto se le ha llamado ya no solo un sistema de automatización biblioteca, sino que se ha pasado a hablar de un CIGB. ¿Qué es un CIGB? Acá se los estoy colocando, dice, un sistema integral de gestión bibliotecaria. Es un conjunto de módulos para controlar las actividades bibliotecarias utilizadas como herramienta tecnológica, de tal manera que nos permita agilizar los procesos y optimizar los recursos. Ya hemos dicho que tiene que ser un todo, tanto los procesos como los servicios. Entonces, hay que entender cuáles deberían ser estas características para considerar o hablar de automatización, ¿sí? Tenemos que entender que tiene que ser fiable, es decir, tiene que ser, en este caso, usado o nosotros confiar en que se pueda usar directamente desde el usuario sin necesidad de la intervención nuestra, por ejemplo. Tiene que tener calidad, es decir, la menor cantidad de errores posibles o que se produzcan a partir de, ¿no? Tiene que ser seguro, es decir, evitar en lo posible la intromisión de una serie de mecanismos tecnológicos que vayan a dañar el, el producto final, por ejemplo, los virus, ¿no es cierto? Tiene que ser flexible, es decir, la facilidad con la que pueda ser personalizado. El logo de la institución,
que tal vez no utilizamos todos los módulos, utilizamos uno sí, otro no. Los sistemas son tan amplios, pero no necesariamente nuestra biblioteca tiene todos los servicios como para usar toda la potencialidad del sistema que se pueda haber creado. Por ejemplo, también tiene que gestionar proyectos, es decir, organizar proyectos en relación a, obviamente, nuestras colecciones, nuestros servicios. Esto es importante. Estándares abiertos. Tiene que cumplir con una serie de normativa para que sea posible usarse no solo en este caso con nosotros, en una tecnología en la que nosotros hemos empezado, sino que tal vez a futuro, que es lo que le ha pasado a muchas bibliotecas, quieran migrar a un sistema más potente, más robusto, que le ofrezca mayores beneficios, ¿verdad? Entonces, la data que yo tengo en mi actual sistema tiene que ser posible exportarse, migrarse hacia otro sistema sin que lo afecte. Entonces, hay una serie de estándares internacionales, sobre todo, ¿no es cierto? Estamos hablando de mecanización de procesos, códigos, idiomas, detalles técnicos que nos van a permitir leer entre uno y otro, ¿no? A ver, algo para que se entienda esto. Puede ser, hemos pasado, por ejemplo, de los discos, bueno, de los cassettes Betamax, tal vez las personas que sean más mayores, más antiguas, o aquellos que como yo hayan tenido acceso a esto, puedan recordar los Betamax, eran como unos videos, unos cassettes regulares, ¿sí? Gruesitos. Hemos pasado de ahí al VHS, de ahí hemos pasado pues esto a los discos, ¿no es cierto? A los CDs, eh, hemos pasado a los DVD, a los Blu-ray, y ahora, ¿qué tenemos? Todas las películas, las series, ¿en dónde las vemos? Netflix, ¿verdad? Eso vendría a ser la nube. Lo mismo pasa con los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, que viene a ser el mayor ejemplo, o mejor dicho, el principal ejemplo de lo que se dice para automatización de bibliotecas. Y finalmente, hay dos temas muy importantes que tienen que ver más que con lo que quisiéramos, sino con nuestra realidad inmediata en la institución, que tiene que ver con el costo y la facilidad de uso, tanto para el personal como para el usuario final. Es decir, en este caso, hacia quienes nosotros dentro de nuestra biblioteca vamos a atender. Esto tiene que ver entonces, hemos dicho, con algunos módulos, pero ¿cuáles son esos módulos? Un sistema integrado de gestión bibliotecaria, miren, integral, todo, tiene que ver desde la adquisición de los libros, cuando llega, qué presupuesto tengo, cuánto puedo gastar para suscribir revistas, cuánto puedo gastar para libros, lo que fuese, la circulación, los préstamos, las devoluciones que nosotros realicemos, la catalogación bajo ciertos estándares, bajo ciertos lenguajes, bajo ciertas normas. Entre esos está utilizar el formato MAR, tan conocido, las reglas de catalogación que puede hacer en la CSR2, ahora la CRA, las publicaciones, en este caso seriadas, ¿no es cierto? Cuando llega una, antes muchos de ustedes tal vez deben haber conocido los Cardex, ¿verdad? Llegaba una revista, íbamos completando, llegó, no llegó, debería haber llegado manualmente. Bueno, esto ahora se puede hacer de manera automática desde el sistema integrado de gestión bibliotecaria. Lo mismo pasa con las estadísticas. ¿Cuántas veces nos las hemos pasado realizando? A ver cuántos usuarios han llegado, a cuántos les hemos prestado, cuánto tiempo hemos empleado para poder tomar nota de todos estos datos estadísticos. ¿Y por qué son importantes? Porque a partir de esos nosotros como institución vamos a tomar una serie de decisiones o vamos a optimizar servicios. Sin embargo, esto es una tarea también operativa en parte.
La primera parte es operativa y la segunda parte es de análisis a partir de estos resultados. Bueno, la parte operativa es la que se va a automatizar desde el sistema integrado de gestión bibliotecaria. Y finalmente, el catálogo, o tan conocido por sus siglas en inglés como OPAC, que vendría a ser la interfaz, la muestra, la pantallita que finalmente ven los usuarios al momento de hacer una búsqueda. Ellos, ¿qué es lo que van a ver ahí? Van a buscar y recuperar información. Pero, ¿qué es lo que van a ver? Y si va a funcionar, va a depender de lo que nosotros hayamos hecho previamente como bibliotecarios. Si la adquisición, o en este caso la circulación o la catalogación, fue bien realizada, el proceso fue limpio, los datos fueron colocados de manera correcta y la configuración en este caso de este sistema ha sido realizado también de manera correcta, pues la recuperación para el usuario final va a ser la mejor. Muchas veces nos hemos topado con que los usuarios entran, por ejemplo, a hacer una búsqueda y dicen, no encuentro, no está, ¿verdad? Bueno, regresemos un poco a lo que se hacía antes a través de las fichas catalográficas. Nosotros teníamos que ubicar, ya hemos dicho, por título, por autor o por tema. Eran las tres, los tres puntos de acceso regulares para recuperar nosotros información de manera directa. Sin embargo, desde un catálogo en línea, como son los OPACs, nosotros no solo vamos a poder ubicar bajo estos tres filtros, vamos a poder combinar entre ellos, vamos a poder señalar de manera específica tal vez un tema y otro tema, un año, un tipo específico de documento, pero todo eso será posible recuperarlo si es que se cumplió con los procesos anteriores dentro de este sistema integrado. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a hablar de automatización de bibliotecas desde el punto en que vamos a utilizar una herramienta tecnológica para mejorar, optimizar, afianzar nuestros procesos internos, no significa que las personas ya no van a ser necesarias. Esto muchas veces entra en debate, ¿no? Cuando se ha hablado de automatización. Si lo podemos poner en un paralelo, la industrialización, ¿no? ¿Cuántas veces la máquina reemplazó al hombre? Bueno, sí. La idea es que nos permita ganar tiempo en tareas operativas, pero que el tiempo que ganemos se pueda diversificar para tareas de análisis, para mejorar ¿qué? La atención final de esos usuarios. Entonces, nosotros como personal bibliotecario tenemos dos o tres puntos importantes. Uno, sí, tenemos que conocer, contar con habilidades digitales, es decir, aprender a manejar distintas herramientas tecnológicas. Van a ser en un año una herramienta, seguramente al otro año aparecerá otra. La idea es que tengamos más o menos el mecanismo claro de cómo va a funcionar esta herramienta tecnológica, pero el trasfondo va a ser recuperar la información. Y para eso nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nos ofrece y qué es lo que queremos nosotros ofrecer a nuestros usuarios. En este caso, cuando estamos hablando, por ejemplo, del proceso de circulación, la máquina va a registrar en automático, ¿verdad? El préstamo, la devolución, pero si yo, persona, me equivoco, pues el dato que se acceda a esta herramienta, a este sistema, va a ser errado, pero por una falla humana. Entonces, siempre hay una correlación. Nosotros usamos la herramienta, pero no deja de necesitarnos. El proceso de catalogación, habíamos dicho, las normas en este caso de catalogación, las de descripción en general. ¿Por qué? Porque una de las características para que funcione o se considere un proceso, un sistema automatizado al menos exitoso, ya lo habíamos mencionado antes, es que cumpla con ciertas
normativas, ciertas características internacionales, cierto estándar, ¿verdad? Entonces, hay, sí, pueda sonar un poco engorroso a veces, ciertos espacios, ciertos campos que nosotros no podemos dejar de completar. ¿Por qué? Porque al final, al momento de hacer la búsqueda, en este caso el usuario sobre todo, no va a poder recuperar todo de la manera en que debería haberlo hecho. ¿Cuál debería ser la diferencia si hablamos en este caso? Entonces, en algún momento me lo plantearon, por eso es que lo traslado, ¿no? Tal vez porque no quedó muy claro la idea. Me dicen, pero si yo puedo hacer lo mismo con un listado en Excel, ¿no? Me sirve igual. Hago mi búsqueda y le doy el dato. Para recuperar un título, un autor, sí, seguramente, ¿no? La clasificación, ¿dónde está? Sí. Pero eso ya es, digamos, una primera etapa básica y en la que ya en el sistema integrado de gestión bibliotecaria, en un sistema automatizado, ya es de manera que automática. Entonces, la labor del sistema va a ser profundizar en recuperar lo que realmente necesitas. Si antes empleabas tal vez un par de horas para hacer una búsqueda de, no sé, de algunos 2, 3 libros, me refiero a años o décadas pasadas, pues con el sistema integrado lo tendrías que hacer en 5 minutos, porque vas a tener mayor precisión de lo que se va a recuperar, ¿sí? A la par de esto, habíamos dicho, las estadísticas son de manera automática. Entonces, el personal se puede enfocar más en, por ejemplo, en una mejor catalogación, en un mejor servicio de referencia, conocer mejor todos los documentos que nuestros usuarios realmente vayan a necesitar, actualizar la colección, todos aquellos servicios o temas complementarios para que el usuario tenga una atención personalizada, no desde la parte operativa que ya la puede tener utilizando el sistema integrado de gestión bibliotecaria, porque la idea final es que deje de necesitarnos en lo posible el usuario final para tareas operativas. ¿Como cuál? Como saber cuál es el número de clasificación del libro tal, o para saber si ese libro está prestado, o para identificar si ese libro va a estar en compra próximamente, o para yo hacer un pedido de un libro, ¿no es cierto? Es decir, sugerir la compra de un libro. Incluso para que yo me entere de que ya mi préstamo va a vencer o ya venció o si tengo una multa. Todas estas labores regulares, operativas que tenemos los bibliotecarios se hacen, se realizan ya desde un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Entonces, ¿en qué nos debemos enfocar los bibliotecarios? Justamente en aprovechar la data de esto que ya nos ofrece el sistema para mejorar algún servicio en específico. A ver, para tomar decisión de qué material puedo adquirir, porque el sistema me está diciendo, oye, de estos, supongamos, 1000 libros, solamente salen 200. Los otros 800 no los tocan, no los ven, a pesar de que son recién comprados, lo que fuese. Entonces, habría que analizar por qué no salen, tal vez diferentes motivos, ¿no? Tal vez se han catalogado mal, tal vez no están visibles en el catálogo, tal vez no les resulta muy llamativo el autor, el tema, tal vez son muy pocos datos, el título y el autor y el año, tal vez necesito integrar la tabla de contenido, un resumen, es decir, enriquecer los datos que le permitan al usuario, en este caso, decidir tan solo revisando, por ejemplo, el catálogo en línea, para él, en lo posible, definir cuál o cuáles van a ser aquellos documentos finales que nos van a solicitar, en vez de empezar de cero. ¿No es cierto? La labor en nuestro caso debería ser, por ejemplo, enseñarle a ellos a utilizar de la manera más completa este sistema
integrado de gestión bibliotecaria. Acá por eso yo les colocaba la imagen de lo que es el buscador de la BNP, así como la BNP tiene en este caso su buscador. Eso quiere decir que emplea un sistema integrado de gestión bibliotecaria, lo tienen una diversidad de bibliotecas. Pero cuando hablamos de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, tenemos que entender que hay una variedad, es decir, hay tipos de software. Acá yo estoy empezando colocando lo que es software propietario, ¿de acuerdo? Acá, ¿qué nos dice? Bueno, se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo con o sin modificaciones, o que su código fuente no está disponible o el acceso a este se encuentra restringido. ¿De acuerdo? Es decir, no lo podemos usar como se nos ocurre. El software propietario se usa como sinónimo en muchos casos de software no libre, o también conocido como privativo, como software privado o software con propietario. Es decir, tiene un dueño. Pongámoslo así para que se entienda tal vez mejor la idea, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo estoy acompañando de 3 logos, hay más incluso, de software propietarios. Está Exlibris, Alma, está AppSysNet, que es justamente lo que utiliza la BNP, está Circe Dynamics, que lo utilizan algunas universidades. Esos son, por ejemplo, software propietarios, es decir, que en este caso las instituciones han tenido que realizar un pago para poder tener acceso a este software y adquirir cierta cantidad de licencias para su uso, ¿sí? A diferencia del software propietario, existe el software libre. El software libre, dice acá, es todo aquel programa informático en el cual los que lo adquieren tienen la posibilidad de modificarlo y mejorarlo de la manera que más convenga. Es decir, una vez obtenido el programa, este puede ser ejecutado, cambiado, copiado, mejorado, modificado, usado, estudiado y distribuido libremente. En muchos casos también se habla de software gratuito, ¿ok? Sin embargo, el software libre no es exactamente, o no se entiende o no es exactamente el software gratuito, no es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Este tipo de software no es libre, por ejemplo, el software gratuito, no necesariamente. ¿Ok? En el mismo sentido, no es libre en el mismo sentido que el software libre. El software libre necesita que se garanticen ciertos derechos, que lo hemos mencionado, la modificación, la redistribución de dichas versiones. Entonces, con el software libre, a diferencia del software privativo, no es necesario solicitar ninguna licencia. Y los derechos que nos da justamente gracias a esto es que los podemos desarrollar, copiar, explotar en general. Cualquier persona, cualquier institución puede hacer uso de él. Siempre, claro, con fines legales y siempre mencionando quién es el autor. Esa es más o menos la idea en general. Entonces, en muchos casos nosotros vamos a encontrar software propietario, es decir, vamos a tener que pagar por él posiblemente o pedir su autorización para el uso de este. Y el software libre, a quien no le tenemos que pedir a nadie permiso para su uso y de quien vamos a poder acceder a, en este caso, se le llama código fuente al código para lo que se ha desarrollado, ¿sí? Es decir, la formulita esta con la que nosotros finalmente vemos el software. Entonces, nos está diciendo, en el software propietario, yo te lo doy así y tú lo usas así. No puedes modificarlo más allá de, ojo sí, de aquello que nosotros, entre tú y yo, como contratista, ¿no es cierto?, y como usuario final, hayamos quedado. Hay un
contrato y nos dice, ¿sabes qué? Te lo voy a alquilar si quieres, o te lo voy a vender con una licencia para 1 año, 2 años, 3 años, y con acceso a, de los, supongamos que tenga 10 módulos, a 5 módulos, con acceso a B, C, D, E espacios. ¿De acuerdo? Y si son tal vez 2, 3, 10 trabajadores, bueno, tendrás que pedirme licencias para cada uno de ellos posiblemente. Aunque sí valga la aclaración, actualmente el software propietario también está desarrollando servicios en la nube. Es decir, que tal vez ya no necesita la necesidad de estar instalado en una máquina exclusiva dentro de la institución, sino que lo va a utilizar a través de Internet. En cambio, el software libre, en este caso, también puede ser como una característica adicional un software gratuito, ¿de acuerdo? Pero ojo, son dos conceptos distintos. El software libre se refiere más, no tiene relación a un tema de precio, tiene relación más a un tema de libertades. Es decir, yo te estoy dando la libertad de que tú lo uses, lo distribuyas, lo copies. Hasta ahí llega lo que es software libre. El software gratuito, en este caso, es más denominado como un freeware. En este caso, ya hemos dicho, sí vamos a obtener, por ejemplo, algunos temas adicionales. Entonces, con el software libre, repito, no es necesario ninguna licencia. ¿De acuerdo? Acá yo les estaba colocando de nuevo algunas nuevas instituciones que también tienen este tipo de software entre propietarios y libres. En el anterior, no sé si lo había mencionado, COA es uno de aquellos que es software libre, además es software también gratuito, ¿de acuerdo? Y estoy colocando a lo que fue Winisys. ¿Se acuerdan? UNESCO desarrolló, junto con la OIT, desarrollaron este software y que fue distribuido por todo el mundo, y que gracias a eso muchas bibliotecas, desde las más pequeñitas hasta determinado momento aquellas que fueron muy grandes, utilizaron este software. Entonces, esto fue sí distribuido de manera gratuita, pero en su momento fue cerrado, es decir, no se podía modificar. Ok, entonces acá tenemos que diferentes instituciones utilizan diferentes de estos sistemas para la gestión de sus bibliotecas. ¿Sí? Acá estoy colocando las diferentes instituciones que utilizan sistemas integrados de gestión bibliotecaria, para que ustedes más o menos tengan una idea. Una de las características importantes, principales actualmente de contar con una biblioteca automatizada, es decir, que cuente con un sistema integrado de gestión bibliotecaria, y tiene que ver con la recuperación de registros bibliográficos. Y dentro de los sistemas integrados hay una opción que tiene que ver con la recuperación de registros de otras bibliotecas, a pesar de que no tengamos usando el mismo tipo de software, a pesar de que el mío sea propietario, el tuyo tal vez sea libre o viceversa, incluso tal vez ambos son propietarios, ambos son libres, no interesa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una característica de las bibliotecas automatizadas es que cumplan con ciertas normas técnicas, ¿verdad? Con ciertos estándares técnicos. Uno de esos estándares permite que sea, en este caso, interoperable. Acá se habla de un servicio que bueno, más que un servicio, es un protocolo, para ser más específico. Se llama Z39.50. Y acá lo estoy desarrollando. Dice que es un estándar nacional e internacional. Lleva un código ISO para que puedan identificarlo. Tiene que hablar de calidad, que define un protocolo para la recuperación de información de computadora a computadora, que permite a un usuario en un sistema buscar y recuperar información. En otras palabras, ¿para qué me va a servir el Z39.50? Yo soy una biblioteca que recién ha empezado, tiene 1 año,
y tengo por lo menos unos 3.000 libros, ¿de acuerdo? Sin embargo, muchos de los títulos que yo tengo, yo sé que otras bibliotecas ya lo han catalogado, ¿ok? Y en mi caso, pues somos una persona o dos, o en el mejor de los casos, 3 personas que nos encargamos de esta biblioteca. Y lo que necesitamos es contar con el servicio ya disponible para la atención. ¿Cómo puedo ganar tiempo? Pues justamente identificando que hay libros, en este caso, o cualquier otro tipo de material que ya esté catalogado por esta institución. Y si esa institución también tiene un sistema integrado de gestión bibliotecaria y si tiene, en este caso, de manera abierta su Z39 o si no lo tiene, pueden solicitarlo de manera interna, contar con el intercambio de información. Es decir, yo voy a poder acceder a buscar qué libros tiene, si están los que yo necesito, los selecciono y los descargo para mi biblioteca. Entonces, claro, por ahí haré una mínima modificación. Quiere decir que voy a ganar tiempo y ya no voy a tener que ocuparme de esta labor de manera tan extensa, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un servicio que facilita y acelera en gran medida la descripción bibliográfica, la catalogación y quizá la clasificación e indización. ¿Por qué? Porque el registro bibliográfico tal vez lo he encontrado en 2, 3, 4, 5 bibliotecas, pero no todas lo han catalogado de igual manera. Algunas de manera más completa, algunas tienen justamente el mismo sistema de clasificación que mi biblioteca, otras han incluido tal vez la portada del libro, ¿no es cierto? Bueno, detalles que pueden ayudar al usuario final a justamente que ese registro le sirva finalmente para su trabajo, su investigación. Mientras más datos tenga ese registro bibliográfico, más rico es. Y si hay algo que yo no quiero que esté, lo puedo modificar. Ese protocolo se llama Z39 y dicho sea de paso, la BNP lo tiene disponible para sus registros bibliográficos. Es decir, si ustedes tienen, al igual que la BNP, en coincidencia, varios de sus libros, ya no tendrían que desarrollar esta catalogación desde cero. Podrían descargarlo y por ahí modificar una que otra sección, ¿sí? Entonces, acá yo les estoy diciendo de manera ya más puntual, ¿no? En otras palabras, si antes un bibliotecario tenía que catalogar 200 libros en un mes con el Z3950, hoy podría hacerlo en la mitad del tiempo. O quién sabe, en mucho menos, ya dependerá de las habilidades de los catalogadores, ya que tiene la posibilidad de ubicar varios de sus libros a los registros de otras bibliotecas que ya lo han catalogado. O sea, vamos a ahorrar tiempo. Acá les estoy colocando la muestra de lo que vendría a ser el servicio o el protocolo Z39 ya habilitado desde la BNP y de lo que debería ser utilizado para cualquier biblioteca o red de bibliotecas en adelante. Es básicamente solicitar al administrador del sistema, ¿ok?, que se habilite este protocolo y que se pueda empezar a utilizar. Es una configuración que no te toma más allá de 5 minutos y con algunas pruebas básicas. En adelante podrás recuperar la información. También cuando se habla de automatización de bibliotecas a partir de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, tenemos una serie de complementos que se han desarrollado a partir de la creación de estos CIGB, ¿ok? Una de esas, por ejemplo, es la tecnología RFID, que es la identificación o lectura de datos mediante el uso de etiquetas y lectores. Por ejemplo, ¿de qué manera? Para el préstamo de libros, ¿ok? Para el inventario. Antes el inventario sí o sí, en muchos casos, y todavía, ¿no? En muchos casos se utiliza el inventario manual. Y claro, ahora con estas tecnologías nosotros vamos a poder integrar un sistema, como en el RFID, que se va a comunicar con nuestro sistema integrado de gestión bibliotecaria
para poder hacer nuestro inventario de manera más rápida, utilizando ¿qué? Alguna herramienta tecnológica, como estas lectoras de chip o código de barras, ¿de acuerdo? Entonces, si antes hacíamos un inventario posiblemente pues en todo un mes, ahora lo haremos posiblemente, dependiendo si, hablo de promedios, de nuestra colección, tal vez en 3 días, una semana, dependiendo de la cantidad de nuestro fondo final. Tenemos las antenas UHF, que vendrían a ser, ya la han visto ustedes seguramente en muchas bibliotecas universitarias, sobre todo las antenas estas que detectan cuando alguien se está llevando un libro sin permiso. Bueno, tal vez esperamos de casualidad, ¿no? Pensando de buena fe, pero es parte de el sistema integrado de gestión bibliotecaria. Se puede configurar para que con estos sistemas te digan qué libro era y si estaba prestado o no estaba prestado, a quién se lo prestaste, quién es esta persona, colocarle la multa a este usuario de manera automática. Hay una serie de formas para interrelacionar nuestro sistema integrado de gestión bibliotecaria con herramientas complementarias a él. Tiene esa capacidad de configuración. ¿Por qué? Acuérdense, porque cumple con normas, con estándares internacionales. Otra facilidad de la automatización de bibliotecas es que ahora se puede incluso realizar el autopréstamo de libros. Esto es más común en bibliotecas universitarias, pero es bueno conocerlo, es bueno saber que esto existe. Acá, por ejemplo, ya no necesita del personal de manera directa para hacer este préstamo. El usuario, ahí tienen una imagen de una señora con su hijo que se acerca a la máquina, pasa el libro, el libro lee tal vez el código interno del libro o el chip del carnet de la biblioteca, o la persona tiene un usuario específico y se realiza el proceso. ¿De acuerdo? No quiere decir que la biblioteca nunca va a necesitar al personal para hacer esto, no, pero tal vez puede descargar un poco esa labor. O en ciertos horarios, en donde tal vez no está el personal. Bueno, estas son las facilidades de contar con un sistema integrado de gestión biblioteca. ¿Sí? Entonces estamos hablando, ¿no es cierto? Que para la gestión de préstamos podemos prestar todos los materiales a la vez, por ejemplo, si de ser el caso. Vamos a hacer los inventarios, ya hemos dicho, vamos a hacer una identificación inequívoca del usuario, ¿no es cierto? Porque en los sistemas integrados, por ejemplo, se pueden colocar las fotos de las personas, identificar si es o no el usuario al que efectivamente le debería de estar prestando. Vamos a tener estos sistemas antihurtos, vamos a hacer el seguimiento de acceso mediante el contador de personas, es decir, vamos a poder identificarnos cuántas personas están ingresando a la biblioteca, fuera del tema de que hay X personas que se están prestando libros o algún tipo de material de bibliotecas. Son dos datos distintos. Podemos hacer incluso un control geoespacial de la biblioteca. Vamos a identificar aquellos libros que tal vez están mal ubicados, justo con estas tecnologías de RFID, por ejemplo. Y sobre todo vamos a poder personalizar. Esto es importante. Los sistemas de gestión bibliotecaria, sobre todo en los software libre, te permite personalizar bastante. La flexibilidad de esta tecnología se adecua a las necesidades de nuestras bibliotecas, desde las más chiquitas hasta las más grandes, ¿no? Y para los usuarios el tema es importante porque ellos van a tener mayor interacción con en este caso con la biblioteca, con la forma de recuperar información, van a depender menos de nosotros y van a tener la disponibilidad de, por ejemplo, ubicar información que seguramente antes hubiera dependido de buscarnos personalmente o de llamarnos o de escribirnos por correo, cuando en realidad ellos pueden acceder, por ejemplo, a su catálogo en línea e identificar qué se prestaron antes, cuándo se prestaron, y si ya venció su préstamo, cuántos días va a estar sancionado de ser el caso. Puede crear información que solamente él pueda ver a partir de los registros bibliográficos que él recupere. Hay una interacción en donde el usuario va a tener mayor acceso a la información, que
ese vendría a ser uno de nuestros principales objetivos, facilitarle, proveer de información a nuestros usuarios. Para eso la automatización está ya cumpliendo su rol. Bueno, habíamos también hablado de los, por ejemplo, de otras herramientas complementarias, en este caso son los buzones de devolución de libros. Ahora, por la pandemia, en muchos casos, este es un ejemplo bastante grande, tecnológico, sí, que se conecta directamente con el sistema integrado de gestión bibliotecaria, pero hay adaptaciones más sencillas que cumplen el mismo rol. Una gran caja, ¿sí? Colocada en un espacio seguro, en un horario en donde nosotros ya no atendemos, en donde el usuario puede dejar el material y ya en el sistema se podrá leer estas devoluciones. Entonces, hay una complementariedad, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Nosotros acá tenemos en general, por ejemplo, los equipos de digitalización para los libros. Ahora con la pandemia, pues se ha puesto muy, muy en boga esto del escanear el libro, pero hay que diferenciar. El escanear un libro no es lo mismo que ya hablar de un proceso de digitalización. ¿El proceso de digitalización incluye el escaneo? Sí, pero tiene más consideraciones. Esto también es parte de la automatización de una biblioteca, claro, porque estamos hablando de optimizar tiempo, de proveer más acceso a los recursos que tal vez nosotros queramos. Acá les estoy colocando, bueno, algunas imágenes de cómo se ven estos equipos. Hablábamos también de la búsqueda y recuperación de información a partir, por ejemplo, inicialmente de los catálogos de biblioteca. ¿Se acuerdan? El catálogo de biblioteca lo que te ofrece inicialmente es la existencia, la disponibilidad y la ubicación, la localización de un material en específico. Acuérdense cuando antes solo utilizábamos las fichas catalográficas en persona, ¿no? Los ficheros manuales. Este fichero solo te da título, autor, tema, en el mejor de los casos tal vez resúmenes, ¿no? Por ahí un poco. Nada más. No te ofrece el acceso al contenido de manera directa. Así que en este caso, el catálogo te va a dar lo mismo, pero en menor tiempo. Pero ahora, dado que las tecnologías se han desarrollado ampliamente, y ya no solo existen los catálogos de bibliotecas, sino que también se han desarrollado otros complementos para esto. Por ejemplo, están las bases de datos comerciales, la base de datos en acceso abierto. Esta información que tal vez ya no es física, como inicialmente nosotros la tenemos en nuestras colecciones, también pueden y deberían ser registradas en nuestro catálogo. Acuérdense que finalmente el catálogo lo que tiene que hacer es proveer o mostrar la disponibilidad, la existencia, la localización de todos los tipos de materiales físicos y digitales de electrónicos de nuestra biblioteca. Entonces estamos hablando que podemos también en nuestro catálogo, ahora gracias a la automatización y al Internet, incluir, por ejemplo, el enlace hacia ese artículo o libro o tesis que se encuentre en digital. Y dependiendo, claro, del tipo de suscripción o acceso que tengamos, podremos acceder al texto completo. Por ejemplo, ahora también se habla de los metabuscadores. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros tenemos una serie de documentación en diferentes formatos, ¿no? Tenemos nuestro catálogo de biblioteca para la colección tal vez física nada más, tal vez tenemos también nuestro repositorio, tal vez tenemos nuestro listado interno de documentos, qué sé yo, no sé, creados específicamente para usuarios que estén in situ. Y lo que pueden hacer ahora estas nuevas herramientas es integrar todo en un solo buscador. Un ejemplo de esto sería tomando distancias y haciendo solamente el ejemplo para que tengan una idea más clara de lo que vendría a ser Google, ¿no es cierto?
Google es un súper buscador, es un buscador de buscadores. Lo mismo se ha desarrollado en las bibliotecas, se les llama metabuscadores, integra al catálogo, al repositorio, integra a las revistas electrónicas que puedan tener, lo que fuese. Las integra desde un solo punto para hacer una sola búsqueda y a partir de esa poder dirigirse hacia estos documentos. Bueno, acá yo les estoy mostrando, aparte de las bases de datos, hay las plataformas para libros electrónicos. Acá tenemos Audilo, Overdrive, iLibro. Por cierto, la BNP tiene una plataforma de libros electrónicos, ¿no es cierto? Que está en acceso para todos de manera gratuita, pero es una plataforma en la que ustedes tienen que acceder, igual hacer una búsqueda y hacer el préstamo de manera virtual. Esto también se puede integrar en nuestros catálogos si es que así nosotros lo consideramos. Solo que en vez de que nos diga va a estar en la estantería tal, te va a decir si está o se encuentra, supongamos, en la sección tal. Dale clic aquí, ingresa tu usuario y contraseña. Por ejemplo. Bueno, acá está de lo que les estaba hablando, que es la Biblioteca Pública Digital, que utiliza la plataforma suscrita. Y también tiene otra sección que es BNP Digital, en donde están los materiales digitalizados, es decir, que estaban originalmente en físico y que tienen un proceso importante de conservación, de preservación, pero que hemos dicho es importante para una serie de usuarios, por ejemplo, investigadores especializados, y van a poder acceder a ella a través de esta sección digital. Entonces, la forma en la que nosotros podamos automatizar nuestras bibliotecas va a tener que ver con la capacidad de que todos nuestros diferentes software, nuestros diferentes programas puedan comunicarse, de tal manera que podamos recuperar todo, todo, ¿sí? Acá, bueno, estaban otros ejemplos de repositorios institucionales que también se integran, sobre todo con las bibliotecas universitarias, pero deberían, sí, también estar presentes en las bibliotecas públicas, porque acá tenemos información, por ejemplo, a nivel institucional, a nivel académico, científico de nuestro país. Y es una de las pocas plataformas que nos ofrece contenido a texto completo. Entonces, esto debería sí ser empleado, sobre todo lo digo como profesional y también como ciudadana, en las bibliotecas públicas. Bueno, estos son otros ejemplos. Otro ejemplo importante, por ejemplo, son los códigos QR. Son complementos que pueden agregarse a nuestros sistemas integrados de gestión bibliotecaria, ¿no? Para, ya saben, mejorar nuestros procesos, acercar al usuario. Acá hay otro ejemplo de realidad aumentada. Esto tiene mucho que ver en otros países sobre todo, pero es importante que sepamos que existe y veamos hasta dónde estamos nosotros. Hay otra serie de aplicaciones, no voy a desarrollarlas ahorita, pero yo les voy a compartir las diapositivas por si les interesa, ¿no es cierto? Hay una serie de aplicaciones que se van a conectar. Ahora se habla, por ejemplo, del Internet de las Cosas, ¿no? Esto ya es una realidad en Perú, está desde el año 2018, y esta tendencia se basa justamente en la interconexión de dispositivos a Internet para mejorar los servicios. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un nuevo nivel de automatización de bibliotecas, ¿sí? Esto ya viene a ser a un nivel tal vez que depende de qué, sí, del presupuesto. Entonces, acá viene una pregunta. ¿Todas las bibliotecas necesitan de un sistema integrado de gestión bibliotecaria? Lo voy a dejar ahí. Yo les voy a mencionar esto de manera directa, ¿no? Acá, y esto es la realidad, al menos en nuestro caso, dice, solo el 14.4% de las bibliotecas municipales, por ejemplo, cuentan con un catálogo de acceso al público, el catálogo, el OPAC, del que habíamos hablado. El 25.2% cuenta con servicios de Internet, ojo, y el 20.1% cuenta con una biblioteca virtual a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, son datos bastante
bajos para estar en un país que se ha desarrollado, bueno, no, que ha crecido económicamente, ese es el término, y que se encuentra en un mundo globalizado. Habíamos dicho que la automatización de bibliotecas tiene que ver con todo esto, pero fíjense, ¿cuántas bibliotecas tienen catálogo? Solo el 14.4%. Quiere decir que todas las demás no cuentan con un catálogo. Quiere decir que posiblemente el servicio que se dé para sus usuarios sea limitado y justamente no tenga la facilidad de llegar a un mayor número de usuarios. Es decir, se está limitando su población finalmente. ¿Cuántas de estas tienen internet? El 25%. Habíamos dicho que para un sistema integrado necesita contar con una interconexión. Si bien es cierto, pueden funcionar, sí, en algunos casos sin internet, pero va a ser de manera limitada solo para esa computadora y las demás que estén ahí no se van a conectar. Entonces, otro requisito importante es que contemos con internet. Esta es una realidad aplastante. Y otro porcentaje está hablando de las bibliotecas virtuales. Acá yo quiero hacer un paréntesis porque muchas veces se confunde el término de contar con una biblioteca virtual y señalar que se encuentra automatizada. Si yo tengo mi biblioteca y mi biblioteca, por ejemplo, tiene una página web, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que está automatizada. No. Si yo tengo en mi página web el acceso para algunas otras páginas en donde yo voy a encontrar información, eso tampoco es una biblioteca automatizada. Eso es un espacio de biblioteca virtual. Un espacio de biblioteca virtual es donde vamos a encontrar recursos que están estrictamente en un espacio virtual, ¿de acuerdo? Sea con un acceso directo o no. En algunos casos será de acceso abierto, libre, para la lectura del texto completo. En otros casos necesitaremos de un usuario y contraseña si es que se ha suscrito con alguna empresa, con alguna proveedora de información, como en el caso de las bibliotecas universitarias. Pero en este caso nosotros ya estamos hablando de el acceso a la información. Acuérdense, para señalar que una biblioteca está automatizada tiene que ver con qué, con los procesos internos y con los servicios que finalmente se van a prestar al usuario. ¿Ok? Esto es importante. Este dato está tomado del INEI, así que es importante que el valor que posee la información como elemento esencial para la generación de conocimiento y la satisfacción de las necesidades de información, y en este caso de las personas en general, va a estar caracterizada así por el sistema económico, social, político y cultural en el que se encuentra en cada una de nuestras bibliotecas. Es así que necesitamos integrar la mayor cantidad de recursos hacia nuestras bibliotecas, pero hay que hacer una evaluación. No todas las bibliotecas tendrían por qué usar ciertos tipos de sistemas muy caros. Hay que hacer un contraste, cuál es mi realidad, ¿de acuerdo? Lo bueno de contar con las tecnologías y en este caso con una biblioteca automatizada es que va a aumentar el número de usuarios, se va a diversificar el perfil de los usuarios, se va a incrementar el número de servicios innovadores y los bibliotecarios finalmente pueden ser reconocidos como líderes y valorados en su comunidad. Esto es importante. Acá yo les tengo otro dato que es, por ejemplo, y estoy hablando solo de Lima porque lamentablemente no tenemos, yo no he accedido a la información a nivel nacional todavía. Dice, Lima, con una población de casi 10 millones de habitantes, de las 32 bibliotecas públicas que se identificaron hasta el año 2017, solo 30 estaban en pleno funcionamiento, de las cuales solo 3 bibliotecas contaban con un servicio que utilizaba, por ejemplo, tecnología móvil, ¿sí?
A la par de esto, habría que preguntarnos cuántas tienen catálogo acá y cuántas están realmente utilizando el mayor beneficio, está aprovechando la mayor cantidad de beneficio de estos sistemas integrados. Si ya tenemos un sistema integrado, deberíamos entonces estar ya pensando en desarrollar nuevos servicios, enfocarnos en nuevos espacios a los que podamos llegar con nuestros usuarios. ¿Sí? ¿Cómo puedo identificar si o qué sistema integrado necesita mi biblioteca? Bueno, acá yo estoy señalando esto, ¿no? Esto es importante porque, bueno, va a tener que depender de, dice un autor, Moncada, el desarrollo y el cumplimiento de las funciones de la biblioteca pública, en este caso, dependen tanto de factores de orden económico, político y social, como de las relaciones que se establecen entre ella, los bibliotecarios y los usuarios. Relaciones que están mediadas por la incorporación y el uso de las tecnologías. Y estas relaciones se determinan y califican desde las TIC. Bueno, finalmente, en este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a depender de un presupuesto, y si no tengo un presupuesto, en todo caso, de plano, ya descarto al software privativo y me quedo con el software libre. Si necesito de un técnico, ¿quién podría proveerla? Necesito que tal vez no cuento con una computadora directa, entonces puedo contar con un software directo. Bueno, fuera de esto, nosotros hay una serie de características que vamos a tener que tomar en cuenta para las tecnologías, para la implementación, un diagnóstico de las bibliotecas, bueno, obtener información de los usuarios, realizar una formación constante porque hay que tomar en cuenta el conocimiento también técnico, disponer de internet y bueno, otra serie de relaciones. Eso fue todo conmigo, espero no haber abarcado más allá. Me dijeron 5:50, estoy 5:43. Ok. Perfecto, nos da tiempo para poder absorber algunas consultas que han surgido de tu exposición, Brenda. Muchas gracias por la presentación. Y bien, rápidamente vamos con la ronda de preguntas. Tenemos aquí, aunque ya los temas, las respuestas, veo que las has ido disgregando durante tu presentación, sin embargo, será objeto de una respuesta concisa o más puntual quizás, ¿no? ¿Tienen un costo los programas o los software? Nos pregunta uno de los asistentes. Por ejemplo, cuando hablamos de software propietario, sí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, tienen las mayorías de universidades y algunas que otras bibliotecas, al menos públicas en Lima? Necesitan pagarle a una empresa para que esa empresa venga, instale en tu biblioteca el software y tú puedas acceder a ella y utilizarla. Pero no vas a poder modificarla, no vas a poder pasársela a tu compañero que trabaja en otra biblioteca, no se va a poder. En cambio, un software libre, y si también es gratuito, ojo, son dos condiciones distintas, será ahí sí posible que tú compartas ese software sin necesidad de pedirle permiso a nadie y sin haber pagado un sol, si es que fuese el caso. Perfecto. Nos preguntan, quizás por las capacidades, ¿qué capacidad de equipo informático debo tener para soportar dicho programa? Bueno, aquí nos dicen dicho programa. Especificar algún programa quizás para poder Claro, contextualizar. por ejemplo, en el caso de nuestras bibliotecas públicas, sobre todo, tomando en cuenta nuestra realidad de que no tenemos un mayor presupuesto, no tenemos tal vez equipos tecnológicos muy avanzados, los software libres son bastante flexibles, tienen características bastante básicas, no necesitamos equipos tan potentes, dependiendo también de la cantidad de colección de nuestro. No voy a detallar estrictamente las características técnicas, pero, por ejemplo, no va a ser necesario que compren una supercomputadora, porque incluso ahora, tanto el software propietario como el software libre puede tener un servicio en la nube, es decir, en Internet, sin necesidad de que tú tengas una supercomputadora. Bastaría con que tengas sobre todo, ¿qué? Internet. Eso en primer lugar.
Perfecto. Dicen, o tal vez un programa que nos faciliten sin costo. Bueno, costo cero probablemente no exista, ¿no? Claro, hay una confusión, ¿no? Justamente por eso se decía del software libre, el software gratuito. El software libre te está permitiendo que tú hagas con él lo que tú quieras. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo ser una empresa y realizar la instalación de estos software y no te voy a cobrar por el software, pero sí te voy a cobrar por mis servicios, por instalarlo, por personalizarlo, por adaptarlo a tus necesidades. Que en un software privativo las características de esto o los costos en comparación son abismales, ¿no? Son abismales. Perfecto, de acuerdo. A ver, otra de las preguntas. ¿Cómo podemos gestionar para adquirir los software? Muy buena Ok, pregunta. ok. Por ejemplo, si somos una biblioteca pública y tenemos, imagino, dependemos de algún área estricta con quien primero debemos coordinar siempre va a ser con el área de tecnología, ¿no? Para establecer o conocer ciertas pautas. Lo bueno de esto es que con el software libre, como ya lo decía, el software libre no necesitas el permiso de las licencias. Entonces, en el mejor de los casos, si en tu biblioteca, sería lo ideal, cuentas con un personal bibliotecario o de informática que también pueda desarrollar esta labor, y si es capaz, podría descargarse el software libre, ¿ok? E instalarlo. El tema está, y es lo que muchas veces ha pasado, en que muchas veces el personal de tecnologías pues desconoce cómo debe funcionar una biblioteca. Entonces, tú puedes instalar un programa, pero no la vas a poder personalizar como deberías de utilizar. Para esto sí es necesario que el personal bibliotecario o se forme en esta área, en estas labores técnicas, o busque el apoyo de cualquier otra institución que así lo haya hecho. En este caso estamos con la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional esto puede proveer de un apoyo de asesoramiento técnico, tengo entendido. Pero lo bueno es que no vas a gastar realmente. ¿En qué vas a invertir? En tu personal. En tu personal, que es lo más importante. Una herramienta por sí sola no tiene ningún valor. Eso sí. Así es. Otra de las consultas, bueno, esto tiene que ver con el tema del protocolo Z39. Nos dice, del mismo sistema descargamos el programa Z, asumo que hace referencia al Z39. Sí, ajá. Ya está. Si es un sistema integrado de gestión bibliotecaria, sea privativo o sea libre, lo tiene. Lo único que tienen que hacer es habilitarlo nada más. Esto ya en una configuración se habilita, no se preocupen. Por ejemplo, en el momento en que le instalen su software, el que usen, el que decidan tener, tienen que pedir, por favor, habilítame el protocolo Z39. Es una configuración básica y vas a tener ya listo, es como un pequeño buscador de entre otra serie de bibliotecas que también tienen este Z39. Por ejemplo, cuando se instala esto, por defecto, muchos de los sistemas viene con el acceso directo a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ahí ya tienes un bolsón grande de donde descargar registros bibliográficos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Otra de las consultas, ¿cómo se hace con los derechos de autor al momento de digitalizar un libro? Bueno, mencionaste en parte de tu exposición un tema de digitalización. Quizás algo rápido podrías... Bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, pero así rapidito. Son dos cosas. Para la digitalización de libros, uno tiene que tomar en consideración en este caso el libro, el autor, ya se encuentra la colección en dominio público. Significa que, al menos en la legislación de Perú, tiene que tener por lo menos 70 años de haber fallecido el autor para que toda su producción esté en dominio público. Eso quiere decir que tú puedes tomar cualquier material y digitalizarlo y compartirlo de manera pública. De lo contrario, no puedes. Puedes digitalizarlo, pero no lo vas a poder compartir de manera pública. Tal vez vas a poder digitalizar
la documentación para que de manera interna tus usuarios puedan hacer consulta directa en una PC, en una laptop, ¿no? Pero no vas a poder compartir el material de manera abierta. Eso es por derechos de autor, por propiedad intelectual. Perfecto. Ya para ir finalizando, bueno, hay preguntas relacionadas con COA, si se puede descargar, dónde se puede descargar. Eso lo vamos a dejar para la siguiente parte de la ponencia, Exacto, que ya viene exacto. revisando, ya está, me informan. Así Ujú. que ya finalizando, tenemos acá alguna pregunta. A ver. ¿Hay alguna app para descargar en el celular o en una PC para facilitar el trabajo bibliográfico? Me imagino que se refiere a la catalogación. Debe referirse. En este caso, por ejemplo, los software propietarios y libres ya vienen, se les dice responsive porque se pueden adaptar al celular. Pero aparte de estos programas en línea, sí hay esto, por ejemplo, para la descripción. Hay algunos programas de manera muy general desarrollados que te permiten por ahí ayudarte, pero siempre es mejor tener una capacitación directa para contar con esto. Hay para la anotación interna, sí, hay el Cúter en línea o la tabla Málaga, si la tienen en PDF, la pueden adquirir también, están libres. Bueno, pero sí hay herramientas complementarias, ¿no? Nada más. Así es. Finalizando ya, alguien nos preguntaba por ahí qué sistema utiliza la BNP. Actualmente están utilizando el Symfony, ¿de acuerdo? Ujú. Anteriormente estaban utilizando el otro sistema que... AppSysNet antes, sí, ¿ves? Ya me acabo de actualizar. Symfony la están utilizando también en varias universidades, por ejemplo. Ok, AppSysNet con Symfony por ahí están también haciendo una serie de cuestiones en las otras instituciones, ¿no? Bien, Brenda, muchas gracias por la ponencia, por tu tiempo, y bueno, esperamos contar contigo para otros eventos, para otros talleres. Muchas gracias por habernos... Igualmente. Gracias a ustedes. Continuemos. Nos vemos. Listo, de acuerdo. Continuando con lo programado para el día de hoy, ya estando sobre la hora, tenemos el tema denominado Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, COA, a cargo de Gonzalo Córdoba. Él es bibliotecario especializado en tecnologías de la información en bibliotecas. Ha realizado pasantías en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica de Córdoba, con experiencia en servicios y productos de información y de automatización de bibliotecas. Está a cargo de la ONG Una Biblioteca para mi Pueblo, o más conocida como UBIP. Además, se desempeña como consultor de diversas instituciones públicas y privadas en tecnologías para las unidades de información o bibliotecas. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Nixon, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ti, gracias a la Biblioteca Nacional por la invitación a participar en el evento de hoy. Siempre es un gusto conversar con ustedes y esta tarde, pues, hablar un poco sobre COA, este sistema de gestión bibliotecaria. De hecho, Brenda ya lo ha ido mencionando, que cada vez cobra más relevancia. Entonces, eh, les comparto mi pantalla y vamos a ello. Bien, espero que ya se esté visualizando. Se visualiza, si podrías poner pantalla completa quizás y ya. Sí, Ahora sí. ahora sí, perfecto. Bien, sistema de gestión bibliotecaria COA, ¿no? Brenda ya ha hablado y ha dicho bastante bien muchas cosas que yo también pensaba mencionarlas, entonces las mencionaré rápidamente para entrar de lleno a qué es COA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de COA, a mí siempre me gusta empezar hablando de qué es software libre. Me parece que es básico saber qué es software libre. Brenda ya lo explicó como lo comentaba hace un rato. Yo lo voy a repetir. Software libre, pues, es, según el proyecto GNU, es el software que se respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. Eh, Esto significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar, mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Entonces, acá lo que se valora mucho es el tema de la libertad, que es, por eso, por ejemplo, hay una distinción también entre software libre y software gratuito, ¿no?
mucha gente a veces lo confunde, como bien decía Brenda, no es lo mismo. Por ejemplo, un software gratuito sería, no sé, hay muchos antivirus, ¿no? Que son gratuitos y yo me los puedo descargar a la computadora, a mi celular, a mi tablet, ejecutarlos ahí tranquilamente y va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, yo simplemente descargo el archivo, el ejecutable, doy unos cuantos clics y ya está en la computadora, pero no tengo mayor control sobre el software. En cambio, en el software libre yo puedo tener acceso al código fuente. Puedo ir a mirar los archivos de configuración del software, modificarlos, ver sobre cómo están escritos, ¿no? Entonces, eso es básicamente la diferencia entre un software libre y un software gratuito, ¿no? Y cuando hablamos de software libre, le decía que es muy importante esto de la libertad, ¿no? Y para que se cumpla que un software libre es tal, tiene que respetar estas 4 libertades, de usar el programa con cualquier propósito, es decir, no se le puede restringir al usuario el uso del programa, puede utilizarlo para lo que le plazca. De estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo, es lo que les decía, ¿no? Poder tener acceso a los archivos de configuración del software, mirar, abrir los archivos, cómo están escritos, ¿no? Y poder modificarlo. De volver a distribuir copias del programa a cualquier persona u organización. Entonces, si yo descargué el software y lo puedo volver a distribuir, lo puedo volver a copiar, enviárselo a cualquier persona u organización, tal cual lo he descargado, o si yo lo he modificado. ¿Entiendes? Si yo he vuelto a modificar ese software, lo puedo igual volver a compartir, ¿no? Sin ningún tipo de limitante. Además, la libertad de mejorar el programa y compartir las mejoras en beneficio de todos, ¿no? Es un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, yo puedo modificar, adaptarlo a mis necesidades o a las necesidades de alguna organización o una comunidad y volver a compartir ese software, ¿no? Y que es un poco el gráfico que vemos al final de la pantalla, ¿no? Está el software libre, que está ahí 4 corazones, ¿no? La libertad de usar, de estudiar, compartir y mejorar el software. Eh, que es un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Brenda también lo comentó. Básicamente es un sistema integrado, es un sistema que agrupa en un solo programa informático un conjunto de aplicaciones específicas o módulos, pensadas para facilitar el trabajo de los bibliotecarios y de los usuarios de la biblioteca, ¿no? Independientemente de la tipología de biblioteca, unidad de información que sea, ¿no? No importa si es una biblioteca pública, académica, escolar, la que fuere. COA. ¿Qué es COA? En principio, pues COA la palabra COA proviene del maorí, significa regalo. Eh, Fue más o menos creado el año 99 en Nueva Zelanda, utilizado en una biblioteca pública en principio y luego ya se empezó a distribuir y a utilizar en diferentes partes del mundo. COA es un sistema integrado de gestión bibliotecaria de código abierto. Es el software libre de biblioteca más potente que existe ahora mismo. Su desarrollo está a cargo de una comunidad grande de programadores, bibliotecarios y empresas de todas partes del mundo. La comunidad de CODA es bastante activa, tanto así que salen 2 versiones nuevas cada año de CODA. Les comento un poco de eso más adelante. ¿Quiénes usan CODA en el mundo? Este mapa lo he tenido hoy, ahí está el enlace, donde ustedes pueden ir a mirar. Y todas estas bibliotecas en el mundo actualmente, a día de hoy, están utilizando CODA. En verdad, son bastantes. Y cada vez más, CODA cobra importancia en muchas partes del mundo, tiene mucha más presencia cada vez. Hasta hace unos años el mapa era pues mucho menor. Yo recuerdo hace años que uso CODA, ¿no? Desde el 2013, y siempre estoy muy atento de esto. Entonces, cada vez hay muchas más bibliotecas que utilizan CODA. Y ojo, este registro es voluntario. Puede haber muchas otras bibliotecas que estén utilizando CODA, pero que no lo hayan inscrito. Entonces, puede que haya muchas más bibliotecas todavía. En Perú, ¿cómo estamos en Perú con el uso de CODA? Pues en Perú también está creciendo el uso de CODA. Antes eran unas cuantas, yo recuerdo lo que les decía, el año 2013, ¿no? En el que
nosotros en Arroyo de Montoya, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde yo también trabajo, empezamos a utilizar COA y éramos pocos las bibliotecas todavía que en ese momento estábamos utilizando, pero cada vez son muchas más bibliotecas en Perú que también se están uniendo a utilizar COA. Y en la región en general hay muchos usuarios en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en diferentes partes de la región, están utilizando COA como una alternativa viable, ¿no?, al software propietario de sistemas de gestión de bibliotecas, ¿no? Que Brenda también lo mencionó hace un rato. El software propietario es aquel software que para poder utilizarlo hay que pagar por él, ¿no? Eh, y entre las diferencias, por ejemplo, está en que en un software propietario yo pago por la licencia y a su vez pago por los módulos, ¿no? Si yo necesito tal o cual módulo, me va a costar mucho más. Entonces muchas bibliotecas empiezan a utilizar software propietarios con pocos módulos, sin todas las funcionalidades del sistema, ¿no? En cambio, COA no. En COA, una vez que lo instalamos, podemos utilizar todos los módulos porque ya vienen eh, instalados por defecto y simplemente cuestión de configurar. Esto es la página de la comunidad de COA. Eh, Ustedes pues, pueden buscar en Google, ¿no? Ponen COA y les va a salir, creo que es el primero o segundo resultado, la página de la comunidad, donde tenemos mucha información sobre COA, ¿no? Hay una sección que es sobre noticias, que básicamente nos va contando cada vez que hay un nuevo lanzamiento de COA, cada vez que hay una nueva versión de mejora de COA, cada vez que hay capacitaciones de COA, ¿no?, en diversas partes del mundo, se van publicitando ahí también. Hay un calendario donde podemos ver cómo están programadas todas las actualizaciones, las versiones nuevas de COA, los eventos que vayan a ver sobre COA, ¿no? Tenemos la sección de la documentación, que es importantísimo. Ahí encontramos los manuales para los usuarios, para los desarrolladores, para los informáticos, la opción de descargar COA, ¿no? Vamos a poder ahí tener la posibilidad de descargar las diferentes versiones de COA, la opción también para involucrarnos en el desarrollo, porque como les contaba, COA es mantenida por una comunidad grande de bibliotecarios, de informáticos, de empresas que también brindan un servicio con COA, y pues ahí hay la opción de que uno se involucre en el desarrollo, en la mejora, en el mantenimiento del sistema y sea parte de la comunidad, ¿no? Y lo otro, pues que está es el COACON, que es el evento anual que hay de COA. La comunidad de COA se reúne anualmente en alguna parte del mundo, ¿no? En Sudamérica hace 2 años, 3 años más o menos fue en Argentina el evento anual de COA. Y bueno, finalmente la opción de soporte, que es donde tenemos el acceso a los canales de comunicación de la comunidad de COA, y hay, como les contaba, una presencia grande de una comunidad en español de COA. Finalmente, pues en la parte inferior tenemos ahí el acceso a la introducción a COA 20.11, que es la última versión estable de COA. COA, la nomenclatura que tiene empieza por el año, en este caso es la última estable, es la 20 del año 2020. Punto 11 significa el mes, noviembre. Entonces, y salen 2 versiones al año. En mayo, ya faltan pocos días, faltan menos de un mes para que salga la última versión de COA de este año. Es en mayo y en noviembre. Entonces, falta menos de un mes para que salga la versión 21.05. ¿Cuáles son las características de COA? Pues es una plataforma tipo web. Nosotros podemos, para utilizar COA, vamos a utilizar navegadores. No necesitamos instalar nada más en la computadora. Hay hay muchos software todavía, hay muchos software de bibliotecas que para poder utilizarlos tienen que el proveedor instalarnos un programa en la computadora, y a todos los bibliotecarios que necesitan a tener acceso al sistema tienen que instalarnos ese programa, ¿no? Entonces esto lo hace un poco pesado. COA no, COA a través de la web tú puedes trabajarlo tranquilamente, ¿no? Lo otro, que es una interfaz simple y adaptable, una interfaz muy sencilla, muy ligera, no es cargada, es muy
eso, muy sencilla, pero que la hace muy fácil de utilizar. Cumple con todos los estándares que se requiere actualmente en las bibliotecas, ¿no? MAR 21, el famoso Z3950 que mencionaba Brenda hace un rato y del que también preguntaban, el OAI, el XML, ¿no? Y una serie más de estándares que en este momento son indispensables para todo sistema de gestión bibliotecaria que se preste de ser moderno. Permite la integración con otros sistemas y tecnologías, la interoperabilidad, ¿no? Es decir, nuestro sistema de gestión, por ejemplo, se podría enlazar, si somos una biblioteca universitaria, con el sistema de matrícula de la universidad. Se podría enlazar con el sistema de RENIEC del país, ¿no? O con cualquier otro sistema, tranquilamente puede enlazarse y trabajar. Se puede personalizar de acuerdo a los requerimientos de la institución, ¿no? COA es muy útil. La interfaz del catálogo permite que uno lo pueda adaptar a sus colores, con su logo institucional. eh, eh, no hay problema por eso, ¿no? Este, y en verdad es muy sencillo y muy fácil de personalizar. Eh, las características, otra de las características, pues es evaluado y actualizado constantemente. Como les decía, cada 2 veces al año sale una nueva versión de COA. Eh, eh, Sale una nueva versión de COA eh, y todos los meses sale una versión que es como de parches, ¿no? Entonces, todos los meses la comunidad libera ciertas versiones para que corrigen ciertos problemas que haya podido tener una versión anterior del sistema, ¿no? Es como cuando utilizamos Windows y de pronto se está actualizando, vemos ahí abajo que se está actualizando en nuestra barra de notificación, pues igual, pero bueno, con CODA tenemos que nosotros a través de un terminal en el servidor ejecutar unos comandos y se va a actualizar, ¿no? CODA también nos permite tener un menor coste económico, ¿no? Lo que comentaba Brenda, ¿no? Los software propietarios son bastante caros, en verdad. Con CODA no. Con CODA no vamos a tener ese problema. No significa que no nos cueste nada. Brenda también lo comentó, pero definitivamente en cuanto a comparación es mucho menor, ¿no? Tenemos acceso al código fuente para implementar mejoras. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto permite que podamos modificar el software y adaptarlo a nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Ahora, CODA tiene una opción que permite añadir ciertas funcionalidades a través de una herramienta de plugin. Ya le añadimos ciertas herramientas sin necesidad de tocar el código fuente. ¿De acuerdo? Entonces eso es en verdad muy importante, muy interesante porque cada vez que nosotros actualizamos una nueva versión de CODA, si nosotros tocamos el código fuente, tendríamos que volver a escribir el comando de las modificaciones que hicimos, ¿de acuerdo? Pero si lo trabajamos a través de plugins, esto no va a tener ningún problema, ¿no? Hace muchos años, CODA se adapta a dispositivos móviles. Desde más o menos, recuerdo, 2015, 2016, cuando algunos software propietarios todavía no lo hacían, CODA ya tenía interfaz de su OPAC, de su catálogo, adaptada a dispositivos móviles, ¿no? Salen dos nuevas versiones al año, como les comenté, en mayo del año, dentro de poco, y en noviembre del mismo año, ¿no? Y bueno, también hay un evento anual de la comunidad, lo que les contaba, ¿no? CODACON. CODA tiene, ¿cómo está? ¿Con qué cuenta CODA, no? Con el OPAC, un catálogo bastante sencillo, limpio, moderno, ¿no? Que es muy fácil, muy intuitivo de usar. El módulo de catalogación, que está listo para trabajar con normas RDA, ofrece un sistema de catalogación asistido y uno totalmente textual para profesionales. Hay gente que prefiere utilizar un módulo de catalogación que sea un poco más avanzado, ¿no? Entonces se puede configurar tranquilamente, ¿no? Tenemos también el módulo de autoridades, ¿no? Con el cual podemos gestionar de forma integral las autoridades
y de registros bibliográficos, ¿no? Entonces podemos crear, importar, duplicar autoridades y mantener los registros bibliográficos siempre actualizados. Los usuarios, tenemos un módulo de usuarios, ¿no? Que permite la creación, importación de usuarios, ¿no? Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, al inicio del año me envían una lista de los usuarios que están matriculados. Entonces, suponte 300, 400, 500 alumnos, ¿no? Se imaginarán que crear usuario por usuario sería una tarea muy larga, ¿no? Sin embargo, con un archivo en Excel, nosotros podemos importar todos los usuarios de forma masiva, ¿no? También tiene el módulo de seriadas, ¿no? Para trabajarlas, para el control de las suscripciones, ¿no? De las revistas que suscribe la institución, la biblioteca. Tenemos el módulo de adquisiciones, ¿no? Que es de donde gestionamos el presupuesto, luego creamos los fondos, y a partir de ahí ya podemos gestionar todo el dinero con el que cuenta la biblioteca para comprar material bibliográfico, ¿no? Eh, los informes de COA, ¿no? Que es una parte bastante importante de COA, nos permite tener rápidamente información de COA, recoger informes de datos que nos van a servir para tomar decisiones, ¿no? Las herramientas, COA tiene una serie de herramientas bastante interesantes, como por ejemplo eh, el poder modificar los usuarios en lotes, es decir, yo tengo todo un grupo enorme de usuarios a los que quiero poner alguna información, modificar alguna información, pues lo puedo hacer de forma masiva. También puedo hacer lo mismo con los registros bibliográficos, ¿no? Puedo modificar los registros bibliográficos de forma masiva, puedo hacer lo mismo con los ítems, ¿no? Es decir, con los ejemplares ejemplar de los libros, y una serie de herramientas más eh, que tiene COA, ¿no? Lo que les comentaba, la comunidad de COA es bastante dinámica y, por ejemplo, el año pasado, cuando pues todas las bibliotecas del mundo cerraron, ¿no? Por la pandemia, casi todas estaban en cuarentena estricta, la comunidad de COA rápidamente generó una herramienta a través de un plugin que lo que hacía era poder modificar, por ejemplo, las fechas de devolución, ¿sí? Porque, claro, todas cerramos, todas las bibliotecas cerraron de un momento a otro de forma imprevista, ¿no? Entonces, muchos usuarios se quedaron sin devolver su material bibliográfico y, bueno, la comunidad generó esta pequeña plugin, esta pequeña herramienta que se añade al sistema para modificar todos los préstamos de forma masiva. Entonces, no teníamos que entrar a renovar préstamo por préstamo, ¿no? Sino que masivamente podíamos aplazar 100, 200, 300, todos los préstamos que tuviéramos en la biblioteca, ¿no? Otra de las cosas que ha hecho la comunidad rápidamente, que creo que fue al poco tiempo, cuando ya las bibliotecas se empezaron a abrir, es la reserva de citas. Eh, para que en las bibliotecas no haya aglomeración de usuarios, pues los usuarios pueden entrar a través del catálogo con su usuario y contraseña y reservar una cita. Es decir, yo quiero reservar este libro y voy a ir tal día en tal horario. Entonces, el personal de la biblioteca ya está advertido que en aquel momento el usuario ha decidido ir a la biblioteca a recoger su préstamo y va a tener listo, preparado el material para el préstamo, ¿no? Entonces, de esta forma, evitamos las aglomeraciones en las bibliotecas, ¿no? Y en la configuración de COA nosotros podemos decir que vengan usuarios cada 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora, no sé, eso ya depende un poco de la política de la biblioteca, ¿no? Entonces, en verdad, lo que les decía, ¿no? La comunidad de COA es bastante dinámica y siempre está muy atenta a los requerimientos de los usuarios del sistema COA. Mitos sobre COA, ¿no? Y en general hay muchos mitos sobre el uso del software libre, ¿no? Cuando en verdad, si seguramente muchos de nosotros, los que estamos presentes en esta reunión, no lo sabemos, pero utilizamos, por ejemplo, en el celular base de Linux, ¿no? Porque quienes utilizamos Android está basado en Linux. Entonces, y Linux, como pues,
posiblemente lo sepan, no saben, se los comento, es software libre. Entonces hay mucho prejuicio sobre el software libre, ocurre mucho, sobre todo, tengo que decirlo, en instituciones públicas me ha pasado mucho que me dicen, oye, pero eso es software libre, eso falla, no es seguro, ¿no? Y lo mismo se dice sobre COA, ¿no? Que es para bibliotecas pequeñas, ¿no? Y lo cual es mentira. COA funciona perfectamente para una biblioteca o para redes de bibliotecas. Eh, no hay ningún problema por eso, se puede adaptar tranquilamente para eso, ¿no? Por ejemplo, quien lo utiliza como una red grande de bibliotecas en Perú es el programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima, ¿no? Que ellos desde hace muchos años tienen COA, empezaron ellos con los puestos de préstamo de libros en las estaciones del metropolitano, ¿no? Lo que llamaron el bibliometro, y luego han avanzado y han dado su sistema, ¿no? Han dado acceso a su sistema de gestión bibliotecaria COA a todas las demás bibliotecas de Lima, de las municipalidades de Lima, ¿no? Entonces, en verdad, COA se puede adaptar a diversos tipos de biblioteca, públicas, académicas, escolares, para trabajar en redes, ¿no? No hay ningún problema por eso. Otro de los mitos es lo que decíamos hace un rato, utilizarlo no tiene costo. No es tan cierto. Descargar el software, utilizar el software, no tiene ningún costo. Pero ya querer ponerlo en producción, es decir, que tenerlo funcionando en nuestra biblioteca, sí tiene un costo. Porque requerimos tecnología, requerimos un sitio donde instalarlo, un servidor. Posiblemente vamos a requerir de alguien que lo instale, que lo configure, que nos capacite en el uso, ¿no? Y eso puede tener un costo, salvo que sea asumido por el personal técnico de la institución. Eh, que siempre es recomendable, si lo va a hacer el personal técnico de la institución, que conozca de ciertos temas de bibliotecas, porque me ha pasado, he visto muchos casos en muchas bibliotecas que los bibliotecarios me dicen, oye, COA no funciona, ¿no? COA en verdad no funciona, yo estaba mejor con el otro software, COA no funciona, me hace sufrir. Y empiezo a indagar y les pregunto cómo llegaron a COA, ¿no? ¿Y quién te lo instaló? ¿Quién te capacitó? ¿Quién te lo configuró? No, acá el técnico de la institución lo hizo, ¿no? ¿Pero sabes de bibliotecas? No, no, simplemente siguió el manual, lo descargó, lo instaló y listo. Ahí hay el problema, ¿no? Porque si no tenemos personal que conozca de la herramienta, difícilmente vamos a poder sacarle mejor provecho. Entonces, eso también es un mito, ¿no? No es seguro, ¿no? Ya lo que les decía, que el software libre no es seguro, ¿no? Lo cual ya les he comentado, no es verdad porque COA es mantenido, actualizado constantemente, ¿no? Es limitado. No funciona para muchas bibliotecas. Podemos tener un montón de registros, tantos como lo que soporte nuestro servidor. Les cuento, hace poco, no, me parece que a fines del mes pasado, ha salido una encuesta eh, que se celebra todos los años, una encuesta a nivel mundial sobre automatización de bibliotecas. Es una encuesta internacional que tiene ya mucho prestigio a nivel mundial, y esta encuesta tiene como objetivo recabar información significativa sobre los sistemas de gestión que usan las bibliotecas. De acuerdo, este año, esta encuesta la han respondido 2.849 bibliotecas de todo el mundo, ya de 95 países, y que describe además experiencias con 104 diferentes sistemas integrados de gestión de bibliotecas. Ahí les dejo el enlace donde pueden entrar a revisar la encuesta en detalle. Yo lo que les quería mostrar sobre esta encuesta son dos cuadros. ¿Cómo es percibido COA? COA, que es software libre en comparación con otros software que son software propietarios. Esto me interesa mostrar. ¿Cómo es percibido? Eh, de hecho, la tabla era un poco más grande, yo la he reducido y he puesto algunos de los software que más se utilizan acá en Perú, ¿no? En cuanto a satisfacción por el software, pues como ustedes ven, COA es percibido como un 7.83, ¿no? Por encima de los otros software. La funcionalidad de COA está en 7.69, igual por encima de los otros software. Atención al cliente, bueno, esto ya puede ser un poco, también depende de quién te dé el servicio, ¿no?
respecto a COA, ¿no? Porque todos los otros son software propietarios que tienen empresas específicas y únicas que te venden ese servicio. No, COA no. COA hay muchas empresas, personas que te pueden brindar el servicio, ¿no? En Perú existen algunas cuantas instituciones, algunas empresas, ¿no? que brindan este servicio, algunas cuantas personas que brindan el servicio de instalación, configuración de COA. A nivel internacional hay varias otras, ¿no? Entonces, lo digo para que lo tengan en claro, ¿no? Pero igual, en cuanto a la atención de quienes brindan soporte de COA, atención al cliente, la percepción también es superior, y lealtad al software, es decir, cuántos de estos bibliotecarios, bibliotecarias están contentos con su software y deciden quedarse con ese software, ¿no? COA tiene 7.61, también por encima de los otros software que son propietarios. Importante siempre decirlo. ¿Y cómo ha ido evolucionando COA? En estos 2 años, ¿no? El 19 y el 21, COA va mejorando, ¿no? Como lo pueden ver, 7.83 en cuanto a satisfacción, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? COA es un software que cada vez sigue creciendo más, tiene más funcionalidades y cada vez los usuarios de COA están más contentos con COA. Bien, ¿cómo empiezo con COA? Pues es muy sencillo, ¿no? Primero tenemos que pensar en nuestra estructura tecnológica, es decir, necesitamos un servidor, un equipo donde instalar, configurar COA, ¿no? Después tenemos que pensar que COA tenemos que adaptarlo a nuestros requerimientos, es decir, un reglamento de biblioteca, el tipo de usuarios, el tipo de libros, ¿no? Cuántos libros puede prestar tanto usuario por cuántos días, y cuántos días se suspende si no dura a tiempo, todos esos detalles, ¿no? Luego podremos pensar también en migración de data si es que tenemos data. Si tenemos data en Excel, de los registros de los libros, si tenemos quizás un listado de los usuarios, también lo podemos migrar. Las pruebas de funcionamiento, ¿no? Después de migrar, ver cómo funciona, ¿no? La capacitación al personal de bibliotecas, eso es importantísimo, porque siempre pasa lo que les decía hace rato, ¿no? Muchos bibliotecarias dicen, oye, pero COA no me funciona, pero lo que pasa es que no te han explicado muy bien todas las bondades de COA. Finalmente, la puesta en marcha, es decir, ya tenemos COA configurado, instalado, con la data, el personal capacitado, y ya lo ponemos a disposición de los usuarios. Y el mantenimiento, ¿no? Porque siempre es importante que COA tenga mantenimiento, porque como les conté, es actualizado, ¿no? Entre las cosas, les conté, no trabajo en la universidad, Antonio Ruiz de Montoya, entre las cosas que queremos promover desde la universidad es la comunidad de COA en Perú. Eh, Promover y acá lo que haríamos es promover el uso de COA para las bibliotecas, ¿no? Y eso nos facilitaría entre todos los que utilizamos COA intercambio de experiencias, ¿no? Aquellos que conocemos un poco más de la herramienta, aquellos que conocen un poco menos, ¿no? Intercambio de experiencias. Nos permitiría además conocernos, ¿no? Identificar, conocernos, registrar a los potenciales miembros de la comunidad COA Perú, trabajar en conjunto, ¿no? Como adeptos a la filosofía del software libre, promovemos el trabajo cooperativo e intercambio de experiencias para obtener mejores resultados. ¿Quiénes Gonzalo, podrían? Sí, vamos cerrando, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo. Si ya, puedes perfecto. concluir Dame un minuto y termino. Perfecto. Solo para terminar con esta parte, ¿quiénes podríamos ser parte de la comunidad de COA? Pues las instituciones usuarias de COA en Perú, instituciones que quieran promover el uso de COA, ¿no? Y la comunidad de COA en Perú. Eh, bien. Perdón. Mm, Solo para ya ir terminando. Conclusiones, entonces, COA es un software dúctil, se ha adaptado a diversas necesidades, ¿no? Para su mayor aprovechamiento es necesario que haya personal capacitado en la administración de COA. COA evoluciona al igual que la tecnología, por ello se prevé que su tiempo de vida será por muchos años. Finalmente, es necesario organizar la comunidad de COA en Perú. Bien, eso era todo lo que les quería compartir la tarde de hoy. Nixon. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Creo que avanzamos con dos preguntas puntuales. Bueno, dos en una podemos hacerlo. ¿De dónde se descarga el COA y si es un software gratis?
Mm. ¿De dónde se descarga Koga? Lo que les contaba, ¿no? Podemos entrar seguramente a Google y poner Koga y vamos a llegar a la página de la comunidad. Ahí hay una sección que dice descargas, ¿no? Y desde ahí podemos descargar las diversas versiones que existen de Koga. Lo podemos descargar en plan a nuestra computadora, instalarlo, configurarlo, pero para instalarlo, para probarlo, debemos seguir el manual de instalación de Koa. Entonces yo les recomiendo que pongan en Google Koa instalación y les va a salir la wiki donde está paso a paso descrito cómo instalamos y configuramos Koa. Perfecto, Gonzalo. Bien, creo que el tiempo lamentablemente no nos está dando para más. En otra oportunidad será ya de profundizar con mayor disponibilidad. De acuerdo, muchas gracias Gonzalo por tu tiempo, por el tema expuesto y bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir, bueno, preparándonos, dándonos a conocer todos los temas del COBA y automatización de bibliotecas. Bien, Nixon, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bien, gracias a todos por estos 3 días de participación. Ya vamos cerrando, tanto a las personas quienes se han conectado a través del Zoom y aquellas quienes nos han seguido mediante la transmisión del Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. También aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos los participantes y todos los gestores de bibliotecas a mantenerse al tanto de las actividades dirigidas a ellos, a ustedes, a través del portal web del Sistema Nacional de Bibliotecas, www.snb.gov.pe, y a través del grupo del Facebook nos pueden buscar como Sistema Nacional de Bibliotecas en Facebook. He compartido el link a través del chat del Zoom para mayor información y puedan seguirnos y estar informados respecto a las actividades que venimos realizando para ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.